Soy Aline Tejada y el género que interpretaré en esta ocasión es charanga. ¿Qué es la charanga? La charanga es un género musical típico cubano, compañero del son cubano, por supuesto, la salsa y el danzón. Sus orígenes se remontan a España y Francia durante los siglos XVIII y XIX. España tiene su propia definición de charanga, que es más bien un sinónimo de fanfarria. La fanfarria es un grupo musical un poco más grande de lo que pensaríamos, cuyos instrumentos son principalmente percusiones e instrumentos de viento. Y su música es muy dada a amenizar las festividades. Entiendas entonces que es música muy festiva y muy suelta, por así decirlo. Francia toma el concepto, pero no lo toma exactamente igual, sino que toma el género para las festividades y la añadidura que le hacen es la contradanza, que es un modo de baile típico francés en el que se puede bailar en grupos o en parejas y es, digamos que de los principios del vals. Cuando se da toda la invasión o toda la colonización de los países europeos a América, no hay que olvidar que la zona del Caribe tenía una fuerte influencia francesa y eso fue específicamente en Haití. Haití sufrió un levantamiento, la llamada Revolución de la Isla, que constó de un levantamiento de los esclavos para liberarse, valga la redundancia, de la esclavitud y por ende del yugo francés. Durante este levantamiento, muchos franceses y muchos africanos escaparon a la isla más próxima, que es Cuba. Entonces en Cuba no solamente llegó la gente francesa con este entendido de contradanza, sino también los africanos con su propia definición de música festiva. Y es en Cuba donde se da toda la mezcla. No solamente surgieron géneros como el son cubano, como el danzón, sino también la charanga. La charanga, cuando llegó a este punto en específico, hablo de Cuba durante el siglo XIX, se modernizó y de alguna manera se sofisticó. Esto fue porque, bueno, la fanfarria o charanga española, como la conocíamos, la contradanza, pues tenía instrumentos como el tímpani y nada más los instrumentos de viento. Pero al momento de llegar a Cuba, se refinó, y por refinó me refiero en el sentido francés, porque se le añadieron, del lado francés se le añadieron instrumentos de cuerda e instrumentos de viento, mientras que por el lado africano no solamente se añadió el modo de baile con un poco más de soltura, sino también que se cambió el timpani por los timbales. Y comenzaron a darse las llamadas orquestas criollas, que eran las dedicadas a tocar la música festiva con la combinación del concepto francés con el afro en las fiestas. Durante el siglo XX, quien llegaría a fijar como tal el género de charanga, tal y como lo conocemos, sería Antonio, alias Papaito Torroella, nacido el 17 de mayo de 1856 y fallecido el 9 de julio de 1934, fue un importante pianista cubano que consolidó el género de la charanga. Lo que hizo fue que deshizo las orquestas criollas que existían en ese momento y les añadió, al concepto que ya se tenía de tener metales e instrumentos de cuerda añadidos, lo que hizo fue reducirlo al grado que nada más quedaran no más de 5 o 6 músicos por grupo. Se refinó tanto y se añadieron tantos instrumentos que diríamos hoy que son sinfónicos, sin dejar de lado el uso de los timbales y los ritmos afros, que llegaron a los salones de baile más importantes de Cuba en el siglo XX. Y no solo eso, sino que un género que principalmente estaba pensado para la gente sofisticada, terminó regándose por toda la región, precisamente por la popularidad que tenía. La pieza que voy a interpretar es del grupo Enrique Álvarez y su charanga latina. Se trata de Mi violín charanguero, que tiene como acompañante a Antonio de la Fe, quien es uno de los violinistas cubanos más importantes en este momento.